pero te escucho muy entrecortado. ¿Cómo me escuchás? Yo no sé si soy yo, pero te escucho muy entrecortado. Sí, La sí, sí, puta madre. tampoco. Igual Sí, se ahora escuchó volvemos. entrecortado. Mala señal, creo. No sé, Pero estoy con Iplan. sintetizo así arrancamos, así arrancamos ahí con los textos que tienen el WordPress, pero es esta nuestra propuesta y desde el lugar que nosotros nos gusta abordar estos temas. No arrancamos leyendo el 75, el artículo 75, qué dice la Constitución sobre qué es la coparticipación y cómo deberíamos entender la coparticipación, sino que tratamos de hacer todo un rastrillaje histórico acerca de, bueno, la génesis de cómo se organiza La Plata en un territorio, en un Estado nacional, por qué es importante La Plata, por qué es importante La Plata para un gobierno, para gobernar bien, y en ese sentido hacemos un rastrillaje histórico de, bueno, cómo nos desenvolvimos históricamente, nuestra experiencia histórica, en la génesis del Estado moderno, 1810, 1853, va a haber algunas fechas que son punto de inflexión hasta nuestros días. Y en las últimas clases sí vamos a leer, seguramente, qué dice la Constitución reformada del 94 sobre la coparticipación y cómo lo vinculamos con el federalismo. Pero partimos de conceptos generales y lo vamos a tratar de deconstruir históricamente. Y por eso arrancamos con los textos que ustedes tienen. Y arrancamos en 1810. ¿Está bien? Para pensar, bueno, cómo es la génesis y cómo nos vamos constituyendo como Estado Nacional. Que si yo les pregunto, che, ¿desde cuánto tenemos Estado Nacional? Seguramente van a aparecer algunos datos, años o fechas. Así arranca esta clase, con esta pregunta, a ver quién se anima. Si yo les pregunto, ¿cuándo creen ustedes que tenemos Estado Nacional? Y ahí tratamos de vincularlo con los textos que tienen el WordPress. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo tenemos Estado Nacional? ¿Cómo podríamos pensar el inicio del Estado Nacional? Es una pregunta re amplia, así que pueden decir lo que quieran, va a estar bien cualquier tipo de respuesta. Sí, Porque yo no hay una diría, fecha exacta para decir el Estado Nacional está acá. Institución, sí, 1853, primera constitución, con la Confederación Argentina, diría. Y 1810, primer gobierno patrio en sí, pero nacional, la constitución, coincido con el compañero. O sea, hacen un vínculo directo entre tener una constitución y tener Estado nacional. La pregunta Sí, venía por ese lado de la cosa. sí, y de por sí, la pero más Constitución define el Estado. consolida Ahí una está. estructura, pero además ya por la cantidad de provincias que ya venían unidas en ese entonces, no era solamente Buenos Aires, así. Y, obviamente Bueno, ya por lo menos un conglomerado de provincias estaba en ese entonces. Perdón, Para Para mí, mí, creo que tengo para mala mí, conexión. para mí una de las primeras fue para, con el Pacto San José de Flores. bueno, yo quiero decir una cosa más, aprovechar algo que dijo Manuel, que es re interesante para pensarlo. Eh, Personalmente, yo no voy a vincular directamente el Estado Nacional con Constitución Nacional. Son elementos diferenciados. Ahora, Manuel dijo algo de, corregime Manuel si lo interpreté mal, pero vos dijiste, la Constitución Nacional define el Estado Nacional, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, Eso. yo lo pensaría como que la Constitución Nacional es un elemento legitimador a partir del cual podemos entender un Estado Nacional, pero Estado, no vamos a hablar sobre la conceptualización del Estado, solamente ya cursaron una materia sobre la teoría del Estado, pero Estado tenemos mucho tiempo antes de tener Constitución Nacional. Desde las primeras formaciones estatales o primeras civilizaciones tenemos Estado. Después va a haber diferencias entre los primeros estados, los estados modernos y la Constitución. Y siempre entendemos que la Constitución es el elemento que viene a organizar el poder en un Estado nacional. Y ahí lo vamos vinculando a Estado Nacional y Constitución. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces podríamos pensar que la Constitución es un texto que organiza el poder en un territorio nacional. ¿Y cómo organiza el poder? Bueno, con la división de poderes y con
la Declaración de Derechos y todo lo que ustedes seguramente ya leyeron en alguna materia de la facultad. En alguna materia esto ya lo habrán leído. Bueno, nuestra propuesta es, a través de un texto que van a leer más adelante, pensar la formación del Estado moderno en Argentina dentro de un proceso de largo plazo, de largo alcance, propio de la organización de la vida común y organizada. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es un constructo de largo plazo en cómo nosotros acordamos la convivencia entre nosotros. Y para eso, bueno, tiene que haber cierta organización social, ciertos elementos que están plasmados o no en un texto escrito, para decir de forma que no sea discrecional, decir, bueno, de esta manera se van a decir y hacer las cosas. Eso es lo que denominamos constitución, ¿está bien? Pero sí, necesariamente la génesis del Estado Nacional es previo a la Constitución Nacional de 1853. Y por eso arrancamos en 1810. En 1810, como el proceso que se abre de la Revolución de Mayo o el antecedente de la autonomía por parte del Estado, que el Estado anteriormente, acá en 1810, era el Estado virreinal, y se va constituyendo la autonomía política a través de las juntas. Primera junta en Buenos Aires y primera junta en toda América Latina. Ahí voy tratando de meterme en los textos. Esto pueden anotar así se van ordenando cronológicamente. De 1810 a 1853 es el proceso que se abre a partir del cual, como las unidades al interior de este territorio se ponen de acuerdo o no, y eso lo vamos a ver con otros textos, si son acuerdos libres o voluntarios, o cómo se desenvuelve históricamente esos acontecimientos, a partir de los cuales se invoca en 1853 finalmente la Constitución. Y no solo eso, después con otro texto de Oslac vamos a decir, bueno, en 1853 tenemos Constitución, pero falta todo el proceso de consolidación del Estado moderno, de la Constitución Nacional, y de que el orden federal, que es la Constitución Federal del artículo 31, finalmente se impone a todas las provincias. Y la fecha final de esa segunda etapa va a ser 1880. Entonces ahí ya tienen dos bloques para organizarse las clases. 1810, 1853, 1853, 1880. Esta clase es 1810 a 1853. ¿Estamos más o menos ordenados? Como no, esta no es una clase de historia argentina, siempre lo tenemos que vincularlo con nuestro tema central, que es la historia de la coparticipación. Anoten una definición conceptual de qué es la coparticipación para siempre pensarlo a través de las clases de todo este desarrollo histórico. Pongan así, ¿qué es la coparticipación? Va a ser el mecanismo o el sistema a través del cual se distribuyen todos los recursos que se recauden hacia el interior de un territorio, hacia el interior de un Estado nacional. En nuestro caso, cómo se recaudan los impuestos y se distribuye a las provincias. Nos paramos en 1810, ya dijimos que tenemos Revolución de Mayo de 1810 y el primer antecedente, cierta autonomía política. ¿Correcto? Queremos, en principio, decidir por nosotros mismos. 1816 empiezan las guerras de independencia, pero en principio tenemos una declaración de independencia.
Yo tengo unos cuadritos para mostrar, a ver si lo puedo hacer. Si recuerdo cómo era esto. Alguien habló sobre la secundaria. ¿Tienen la imagen de cómo estaba organizado territorialmente Buenos Aires, el resto de las provincias, lo que ahora nosotros entendemos como Argentina, cómo estaba organizado territorialmente? ¿Lo tienen más o menos en la cabeza? Que era el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se constituye en 1776. Había 4 virreinatos a lo largo de toda América. Y podemos decir que en 1810 ese virreinato del Río de la Plata en principio deja de estar centralizado en Potosí, porque en principio dependía de Potosí todo. Y cae porque se van dando todas las juntas en América Latina y se van dando